Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Fin Tenemos Podcast. Hoy estoy aquí junto a mis queridísimos amigos y colegas de podcast, Milton y John. Vamos a tener un episodio súper entretenido porque vamos a hablar sobre un tema que en particular a mí me interesa porque tiene un poco de historia y tiene algo de ciencia, porque vamos a hablar algo de ciencias así como psicológicas. Así que bienvenidos. ¿Y cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvieron las últimas 2 semanas? Milton. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, entretenido, un poco cambiante sí con el clima, porque hace mucho calor en las tardes y en las mañanas y en las noches, mucho frío. Así que ahí cuidándonos para no caer en los resfríos y en esta enfermedad estacional. Puta, excelente. ¿Y tú, John, cómo has estado? Bien, una semana bien movida porque he estado volviendo a entrenar en las mañanas tempranito, así que saliendo a trotar, aprovechando el frío en la mañana, y lo otro también me aproveché de vacunar por el COVID y la influenza, pues ya que está todo el tema de la campaña. Así que si pueden vacunarse, vacúnense. ¿Y a dónde fuiste a vacunarte? En el metro. En el metro aquí en mi casa está el CEFAM, está ahí vacunando. ¿Y tuviste que dar algún dato? No, ninguno. O sea, hay una campaña comunal de vacunación. Sí, pero la campaña es en todas las comunas, pues, a nivel nacional. Es raro, yo no lo he visto. Siempre están ahí en Los Leones y no lo he visto. Bueno, sí. Whatever. Han tenido una semana más o menos fuerte. Las últimas 2 semanas han sido bastante helados. Recién hoy día o ayer empezó como un poco a estar más temperado. Para ponerlos en contexto a quien nos esté escuchando, hoy día es 4 de junio. Pero el fin de semana anterior al 4 fue el anterior a ese fue uno de los fines de semana más fríos aquí en Santiago en los últimos 60 años. O sea, frío no en el sentido de la temperatura mínima, sino del promedio, porque entre la mínima y la máxima creo que habían como 2 o 3 grados de diferencia. Así que eso. Oye, más o menos ya sabemos a qué va, así que ahora nos va a tocar partir al tiro. Vamos con el reto anime. Milton, tu tema, tele. Sí, cabe señalar que este reto anime viene con relación al capítulo anterior de los maestros. Y el capítulo anterior no fue la de los maestros, el capítulo anterior fue la vuelta del hombre a la luna. La vuelta del hombre a la luna, es verdad. Claro, fue un error mío. Tranquilo. Sí. Y quedamos unos retos bastante buenos. El primero que fue el presentado fue Juan retó a Darío con Legend of the Galactic Hero. Bien. Bueno, voy a partir yo rapidito. Va a ser súper breve porque en realidad hubo una mala coordinación y me dieron un anime que no tenía en la primera temporada liberada al menos aquí en Chile por un tema de licencia. Pero de alguna manera yo vi la segunda temporada y me dio un contexto bastante cercano en lo que es el anime en general. Así que voy a hablar un poco de la primera temporada porque la encontré y la leí y la vi también. Pero va a ser breve porque no quiero que hayan spoilers sobre este tema. El anime que me dieron a mí fue Legend of Galactic Hero, pero en japonés se llama Ginga Eiyu Densetsu Tae Newe This Kaikou. Una cuestión gigantesca que al final es la leyenda de los héroes galácticos. Bueno, esto comienza en el año 796 UC. UC, ¿quién sabe qué es UC? Universal, Century, no tengo idea, pero algo de Universal. Cosmic, claro. O sea, año cósmico, una cosa así. Con la batalla de Astarte, donde el joven almirante imperial Reinhard von Lohengrin, por supuesto, un chico de la calle, ¿cachai? Campesino con ese apellido, muy AS1. No me hubiese extrañado que el segundo apellido hubiese sido Cast. Así que, bueno. Derrota a la flota superior de la Alianza de los Planetas Libres, usando una audaz maniobra táctica, ganándose el apodo del genio indomable. Paralelamente, conocemos a Yang Wenli,
que suena como si fuera chino y es chino. Qué raro. Sí, suena y es. Es un historiador que se alistó en la Marina aliancista por una beca. Bueno, hay que decir que tenemos por un lado lo que es el imperio y por el otro lado que es una alianza de planetas libres que es como una democracia, en cambio la otra es una autocracia así como de reyes. Pero en ambos lados la corrupción es total. Y estos dos tipos tratan un poco como de limpiar de la corrupción sus propios gobiernos. ¿Ya? Pero están enfrentados porque esta es una batalla, o sea, este es un enfrentamiento que lleva más de 500 años, o de 150 años, creo que. Bueno, entonces se alistó en la Marina aliancista por una beca, y que pese a su deseo de paz, es nombrado comandante de la recién creada 13ª Flota. Su primera misión es capturar la fortaleza imperial de Iserlohn, considerada inexpugnable, y logra mediante un brillante engaño táctico que se consagra como el mago invicto. Mientras tanto, el imperio de Reinhard reprime la rebelión de Kastrop, un noble rebelde, y consolida su poder en la corte, enfrentándose a la aristocracia corrupta Kaiser Friedrich IV. La temporada también muestra el florecimiento activismo político en la alianza liderada por Jessica Edward, que también es una chica de pueblo, por supuesto por el apellido. Y Edward debe ser humilde. claro, debe ser en ese futuro debe ser todavía dueña del Mercurio por Edwards, que enuncia la corrupción del gobierno. El clímax llega cuando el alto mando imperial, temiendo el ascenso de Reinhard y la amenaza de Yang, lanza una ofensiva masiva contra la alianza. Reinhard, obligado a comandar pese a sus propios planes políticos, lidera la flota imperial hacia el corredor de Friesen. Yang, por su parte, es llamado de vuelta a la capital aliancista para recibir órdenes, pero es arrestado por razones políticas antes de poder comandar la defensa. La temporada termina con la flota imperial avanzando avanzando imparablemente hacia el territorio aliancista, y Yang bajo custodia, dejando el destino de la alianza en el aire. La primera temporada, los tipos se desarrollan las dos historias en paralelo, pero no se enfrentan. En las otras temporadas ya tenemos cosas más enfrentadas entre ellos dos, que yo no voy a entrar en detalle por una cuestión de que no quiero dar spoilers, pero déjenme decirle a ustedes dos que este debe ser uno de los mejores animes de estrategia y de guerra que he visto. Y según los puntajes de distintas páginas de anime, está casi en la perfección, ¿cachai? O sea, para nosotros que nos gusta toda esta cuestión de los mechas y también de un poco de la guerra en términos de anime, debe ser uno de las mejores que está hoy por hoy disponible para que nosotros lo veamos de forma gratis, la segunda, tercera y cuarta temporada, pero no la primera. La primera todavía tiene los derechos. Claro, gol de media cancha. Bueno, aquí tengo mis puntajes, ¿eh? Voy para los puntajes. Y tengo que decirlo que es bastante grande. Tengo 9,5 en el desarrollo de personaje. Tiene una profundidad psicológica excepcional y gran dinamismo. El desarrollo de la historia, un 9. ¿Por qué un 9? Porque solamente se desarrolla estas dos historias paralelas que nunca se enfrentaron. Entonces, yo le hubiese dado más si se hubiesen enfrentado en un cliffhanger así súper fuerte. Y eso es por el tema trama densa, política y con un ritmo de ajedrez galáctico. O sea, no es de acción así como tú querés, pero cuando hay acción, hay acción. ¿Ya? En animación 185 es moderna, limpia y muy superior a la versión clásica del 88. Tengo que decir que esta versión que ustedes me mandaron a ver es la que está en Netflix. Por alguna razón que desconozco no está la primera temporada porque parece que se venció una licencia, no sé, algo así. Pero es como un remake de esto que se hizo en el 88. Es como lo que le pasa un poco a Gundam, que tiene como reversiones de la misma historia para que se transmitió por los 70, los 80. ¿Sí? Y el promedio es un 9. Es una obra maestra moderna del género sci-fi. ¿Qué más te podría decir acá? El estudio de animación se llama Producción IG, que nosotros ya lo habíamos escuchado en otro anime, creo que fue por Pluto, me da la impresión. Fecha de estreno de la primera temporada fue el 3 de abril del 2018. Total de temporadas, la serie cuenta actualmente con 4 temporadas divididas originalmente en bloques de transmisión televisiva de estrenos cinematográficos en Japón. Tú cachai que en Japón todo lo que tiene éxito en la tele va después a una película. En cambio,
Aquí en Occidente es al revés. Si la película es buena, siempre va a tener una serie de televisión después. La cantidad de episodios, la serie tiene un total de 48 episodios, o sea, 12 episodios por temporada, y se divide así. La primera temporada se llama Kaikou, por eso que nosotros nuestro anime termina el nombre diciendo Kaikou. ¿Ah? Dice Kinga Eiyu Densetsu Dienewe Dis Kaikou. La segunda temporada es Seiran. La tercera es Geki Totsu. Y la cuarta es Sakubou, creo que. ¿Ya? La segunda no es turca. Seiran sí tiene toda la pinta de serie turca. Aquí te dice, mira, voy a leer algo que tengo aquí escrito. Dice, es importante mencionar que aunque algunas de las plataformas de streaming se agrupan como 4 temporadas, en su lanzamiento original en Japón, las temporadas son 2, 3 y 4. Ya. Fueron estrenadas inicialmente como películas divididas. Ojo, divididas en episodios para la televisión. Y así es. Así que ese es más o menos lo que me pasó. La verdad es que yo se los recomiendo. Si pueden encontrar la primera, bien. Si no, tírense nomás con las que están ahí disponibles. Porque puede que yo esté equivocado. Porque aquí dice, en Japón las temporadas son las 2, 3 y 4. O sea, no tiene sentido, claro. Pero dice 2, 3 y 4. A lo mejor están tirándolo igual como en Japón. ¿Ya? Así que sí, eso es. Pero por ejemplo, yo lo busqué en mi aplicación donde veo todos los animes. y en esta aparecen 4 versiones. Entonces ahí me cuadra lo que decías, que eran 48 capítulos, 12 versiones, 12 capítulos por temporada. Pero como tengo que entrar a cada una para saber cuál es el resto del nombre, ahí podría ser que mira, tenga las 4. Yo te agradecería. Yo las voy a bajar. ¿Sí, John? ¿Están todas las temporadas? Es que eso es lo que estamos discutiendo, porque no sabemos, porque según los japoneses son 2, 3 y 4, está en Netflix 2, 3 y 4, también como en Crunchyroll, pero Milton tiene 1, 2, 3 y 4. Pero Milton, yo te agradecería si tú pudieras echarle una mirada, pasa el primer capítulo de Netflix y pasa el primer capítulo que tenés tú de la primera temporada en esa aplicación, y si son lo mismo, bueno, es una cuestión de cómo lo clasificaron y no de si existe o no existe. Claro, sí. ¿Ya? Échale esa miradita y yo te lo agradecería enormemente si eso hace. Ya, pues sigamos. ¿Quién le toca el siguiente? El segundo reto anime es el reto que recibió el Juan. A mí. Se llama... Exacto. Te lo di yo. Sí, tú me lo diste. Sí. Se llama Uchu Ki Odai. O la traducción. Spice Brothers. Mejor. Spice Brothers. No es Spy, es Space, porque Spy serían espías. Space Brothers. Sí, Space Brothers. Bueno, este anime es del 2012 y fue creado por Chuya Koyama. Koyama, sí, perfecto. Y trata de 2 hermanos que son desde pequeños, por ahí por el año 2006, vieron un supuesto ovni. Entonces, desde aquel entonces se propusieron ser astronautas y poder llegar a la luna y todo el tema. El tema es que esto se ambienta tanto en Estados Unidos como en Japón, más que nada en las instalaciones de la NASA y el JAXA, que es la agencia espacial. La base espacial, la agencia espacial, digamos, de Japón. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso, los protagonistas, estos 2 hermanos, se llaman Muta, que es el mayor, y Hibita, que es el menor, ¿ya? Y Hibita viene siendo al principio, inicialmente, viene siendo el más exitoso, porque llega a ser astronauta y llega a proyectos espaciales con la NASA, y le da súper bien al compadre, así ya, un gentleman, ¿cachai? Le sale todo bien. En cambio, a Muta, que es el protagonista, pero el hermano mayor, quedó atrás, ¿ya? De hecho, está trabajando, digamos, en una empresa de autos, lo desemplearon porque le pegó un cabezazo al jefe. Entonces, como que le salía todo mal, y ya bordeando, digamos, ya estando ya más viejo y todo el tema, estaba como el tema de la frustración, de por qué él veía a su hermano menor triunfando así como en la luna y él no.
Entonces, la familia de cierta manera interviene y hace como una jugada, digamos, para que se vayan, digamos, para que lo hagan, lo inscriban, digamos, en la JAXA, que es la Agencia Espacial de Japón. Entonces se inscribe y aquí empieza todo el tema real, de cierta manera, que es lo que más me gustó del anime, porque se muestra mucho cómo en esta agencia espacial, ya sea de la NASA o de Japón, cómo se preparan. Ya tiene un realismo súper... El creador, digamos, que Chuya Koyama, fue como que estudió muy bien todo este tema de la preparación, la ambientación, los espacios, las inscripciones, y en eso más que nada se basa este anime, la ida a la luna, después posteriormente a Marte. Así que ese me gustó, de una temporada. Son 99 episodios la primera temporada, grandota. Y eso más que nada. En las puntuaciones podríamos decir que en la animación le pondría un 8.8. Sí, un 8.8. En la trama yo me la juego con un 9.2. Porque tiene detalle. Sí, me la juego con un 9.2 y creo que estoy siendo muy castigador. Porque de cierta manera se ve ciertos detalles que son muy preparados también. Como les dije, porque cuando el creador hizo esto como un estudio. Entonces, como que se ve todo muy real, las preparaciones, los escenarios, el tema de la piscina, un montón de cosas. Entonces son como detalles como muy realistas. Yo le pondría un 9.2, creo, la trama, la animación y los personajes. Yo me la juego también con un 9. Con un 9. ¿Me falta alguna otra categoría en la puntuación? No. El promedio en general no. Yo me la juego con un 9. Me la juego con un 9. Está bien la puntuación. Sí, me gustó. Me la juego con un 9. Pero un 9 es opinión tuya o calculado sumando todo y dividido por 3? No, todo. Promedio general. No, pero es tu opinión. No es calculado el promedio. No es calculado. No, ya. Es tu opinión. Está bien, porque al final un poco como que uno le suma cosas que no están dentro de esos tres conceptos para poder hacer el promedio final. No. Oye, se parece un poquitito a la historia de For All Mankind, porque es como súper realista. Me da la impresión que es así, como súper realista en términos de cómo llegan a la luna, a Marte, todo eso, ¿cierto? Sí, es que se nota en los detalles, se nota que hubo una preparación, un estudio antes de hacer el anime. En todo caso, no fue como ya tiremos que salgan trotando, practicando la inscripción, hasta las postulaciones son como súper realistas. Entonces, claro. Bien ahí, súper bien. Y eso es lo que en lo personal a mí me gusta, porque como algo más realista, pues no tan ficticio. Y tiene también la trama también va por el lado, tiene drama, tiene ficción, tiene hartas cosas. El anime va a estar, los detalles, digamos, del anime de cierta manera está súper bien ambientado. ¿Y el dibujo te llamó la atención? ¿También eran como naves como las que harían acá, o son naves así como el estilo Gundam, que no tienen sentido alguno de la aerodinámica? De alguien. Claro. Todas me parecieron súper coherentes y reales. Ok. Mira, yo que lo vi un poco, tiene mucho de tomar cosas reales para plasmarlo ahí. No son cosas como al azar, no son cosas ficticias ni cosas un prototipo inventado que sale 20 años después. Uh-huh. Entonces, o sea, es que hay una tendencia en las películas. Disculpen que les interrumpa. En las películas y en las ¿cómo se llama? En las animaciones, que hace unos 10 o 20 o 15 años atrás comenzó como a salir lo que se llama el hiperrealismo, que todas las cosas tienen que no solamente sentirse reales o verse reales, sino también posiblemente ser reales.
Ya tienes ahí, por ejemplo, lo que ustedes están hablando, también For All Mankind. Tienes también esta, ¿cómo se llama esto? Esta, pucha, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero también hay una serie que es del espacio que está en Amazon. Se llama Expanse, así se llama, Expanse. Donde los tipos, por ejemplo, cuando van de un planeta a otro, los tipos giran la nave, agarran, bueno, una velocidad tremenda, giran la nave y ponen como el motor hacia el planeta, encienden los motores para poder desacelerar. Entonces, Claro. todo está como calculado científicamente como para poder que funcione, ¿cachai? O sea, el tipo, si entra en Que sea órbita, atractivo. claro, si entra en órbita tiene que ser teóricamente real, ¿cachai? Entonces, series como animes como la que dice el John, series como la de For All Mankind y esta de Expanse, son de esta línea como hiper realista. Y por el otro lado tenéis cosas como Gundam, ¿cachai? O tienes otras series de televisión como por ejemplo, o películas como Los Guardianes de la Galaxia, que no son reales en términos tecnológicos ni en términos físicos, ¿cachai? Son más bien fantasía. Así que te encontráis con este tipo de cosas, John, como la que te acabáis de ver, que son súper atractivas porque y bueno, para alguna gente son fomes, porque le falta acción, pero al final son realistas porque el tipo pasa por lo que tiene que pasar, ¿cachai? Es como lo que hicieron también con Misión Marte, el tipo que tuvo que quedarse en Marte y plantar las papas y toda la cosa, va en esa línea. Dime, John. Claro, de hecho tengo un dato curioso también de que fíjense que el 2016 JAXA, ¿El estudio? ¿cómo se llama? No, Bueno, es como la agencia. NASA de La Japón. agencia espacial, creo que la NASA de Japón, mandó un cohete, el HIA, ¿Ya? y lo mandó el 2016, lo llevaba, digamos, con un satélite meteorológico. Y el entorno, digamos, está decorado, digamos, con los animes. Y eso lo habían hecho con sueños de niño y todo el tema. Entonces, la misma agencia espacial, JAXA, ha considerado bastante este anime como podríamos decir, como un referente o de motivación, un inspirador, digamos, para los niños, para un inspirador para los niños, para que puedan postular, digamos, para la agencia. Así que igual es una buena estrategia, digamos, de captación de talento. Y no solo en eso, porque nosotros hemos visto en otros capítulos donde también esto ha sido inspiración a través del deporte, a través de la ciencia y cosas así, que ellos comentan mucho para que la gente se motive a inscribirse y a participar en ciertas cosas. Exactamente. Oye, pasemos al otro. Pasemos al último reto que nos queda. Al mejor de los mejores. Que no tiene nada de realismo, pero es lo mejor. No, para nada. Este reto me lo dio a mí el Darío. Fue un agrado verlo nuevamente por trillonésima vez, ya que desde chico lo veo. Robotech, la saga de Macross, esa mítica que transmitieron acá en Chile, así que por allá por los años 80 y 90 y 2000. Que ojo, no hay que decir que este Macross sea igual que el Macross original, sino sí, es una reversión hacia Robotech. Sí. Ya, esta es la historia de una nave extraterrestre que cae en 1999. Ojo, ellos colocaron un año y le hicieron casi 20 años antes este anime. Así que todo lo que ellos pensaban, no se cumplió, la gran mayoría de las cosas se cumplen ahora. La mayoría. Por ejemplo, oye, sí, pero tú sorry que te interrumpa en este punto. ¿Cachai? Que en el año 1999 era como un pivote para muchas películas. Ya tenía ahí a Terminator, que decían que el mundo se iba a caer en 1999. Y tenéis el tema del año 2000, ¿cachai? O sea, hay muchas películas simbolismo que le pegan, sí, que son como bien simbólicos. Dale, sí. Ya, cae en una nave extraterrestre y esta cae en el Pacífico Sur, en una isla del Pacífico Sur, apuntando más hacia el lado de Japón, y donde la humanidad queda en shock porque nunca había caído algo así, ni rastros tenían. Entonces empezaron a dejarlo como secreto de
secreto mundial prácticamente. Y los ingenieros pasaron 10 años estudiando esta nave y la bautizaron como el SDF-1 Macros, dando el nombre a la tecnología Robotech. Por eso toma este nombre el anime. ¿Y Macros qué es? ¿Macros es la ciudad? Es la ciudad. Ah, es la ciudad. Entonces cae esta nave y como que todo viene un revuelo a nivel de tecnología, porque ya empiezan a construir armamento tecnológico, instrumentos, robots, todo lo que pueda ayudar a la gente o hacer cosas más fáciles, lo empiezan a hacer. Y lo que hacen es construir una ciudad alrededor de esta fortaleza. Y todo en el capítulo 1 pasa todo esto. Y en el capítulo 2 es el lanzamiento oficial de la nave, porque viene una nave señuelo de los extraterrestres, y esta nave se activa y hace un disparo automático, sí. Y entre comillas era como de advertencia, pero todos los radares notaron que algo explotó en el espacio. Oye, pero cuando dice esta nave, el SDF-1 fue el que disparó. Exacto, porque tenía un protocolo de seguridad. Ahí lo empiezan a explicar y dicen que esto fue de forma automática. O sea, cualquier tipo de ataque. Lo que hicieron los humanos fue tomar la SDF-1, que era una nave que cayó, la modificaron, la estudiaron, la modificaron un poco y creyeron tener el control de la nave, pero no era así. Exacto. Porque actuó sola la huevona. Sí, porque todos quedan así, ¿qué está pasando? Y después empezaron a mirar qué había pasado. Una disparó, se reventaron cosas, se echó casi la mitad de la ciudad, habían construido alrededor, porque esto era como un rayo de plasma. Ok. Entonces todo lo que estaba cercano se desintegraba. Y con esto empieza la travesía del SDF-1, porque empiezan a ver que empiezan a llegar naves enemigas, pero así, pequeñas flotas de 10, 20 naves, pero con una capacidad de destrucción casi de destruir la Tierra en un día. Y en esto aparecen estos nuevos rivales que se llaman los Centraedi. Y los Centraedi eran gigantes de 30 metros, como en nuestra historia mitológica. Pero humanoides, ¿cierto? Exacto, eran humanoides. Así. Y claro, ellos venían de una raza que era netamente guerrera. Similar así como decir los Saiyajin. Lo único que servían era para pelear. Hacer un guiño con otro de anime. Y en esto empieza toda esta afán de ellos, los Centraedi, de recuperar esta nave, porque se supone que esta tiene secretos que vienen de los maestros de la robotecnia o los creadores de ambas razas. Se supone que son los creadores de todo nuestro sistema solar o nuestra esencia como tal, pero ellos habían creado estos otros guardianes que tenían ellos. O sea, yo por lo que me acuerdo, los Centraedi eran como los perros de guerra de los maestros, y los maestros mandaron a recuperar la nave, ¿cierto? Que alguien se la robó. Sí. Esa era, si no me acuerdo, esa era la cuestión. Más que nada fue que la nave, claro, estuvo en combate y la nave se perdió en el universo, que hizo un salto de transposición. Pero sola, no es que alguien se la robó. Ok. No, porque cayó y se dicen que murió toda la tripulación. En ese minuto estaba, porque era gigante, y más encima era como para los Centraedi debería haber sido como para pilotearla por 2 o 3 personas nomás, porque era gigante, pero ellos, como eran gigantes, podían manejarla. Ok. Pero esta nave ya tenía como capacidad automática. Entonces los maestros de la robotecnia la querían recuperar porque se supone que escondía los secretos de la protocultura. La protocultura es una esencia para crear genéticamente cuerpos que tengan vida y tengan inteligencia. Pero que era como una energía, una fuerza vital. Era una fuerza vital. Magia. No, es fuerza vital más que nada. Es literalmente como la esencia que tiene la Tierra de poder producir vida. Y eso es lo que querían capturar ellos. Pero como la nave no servía mucho, o las investigaciones no le daban crédito a nada,
los hombres la utilizamos como arma de guerra, ¿no? No, literalmente era un buque de guerra en el aire. Y estos ataques empezaron y llega un punto donde el capitán de la nave dice ya, ¿sabes qué? Vámonos al espacio, alejémoslo lo más posible para que no nos ataquen. Sí, arranquemos. ¡Pum! Empiezan a tratar de elevarse y lo primero que pasa, todos los motores se fueron al espacio, solos, sin nave. La nave volvió a caer. Así que los motores, los motores que lo hacían flotar. Sí, pues. Eso se los pusieron los humanos. Los gravitatorios se fueron. Ellos siguieron generando la gravedad, pero la nave no era capaz de contenerlo. Ya, pero los motores eran puestos por los humanos, supongo. Sí. Le hicieron un overhauling. Sí. No, ¿cómo se llama ese programa? Enchúlame la máquina. Eso, enchúlame la máquina. Pero bien así, utilizando. Arcaico, claro, no, pero estuvo. Wish en la hora. Y como nunca lo habían probado, entonces no sabían qué pasaba. Ya. Ok. Y eso sí, el capitán tenía harta base de la nave. Uh-huh. Y a su tripulación que hiciera un salto de transposición. Que es viajar en el espacio-tiempo y llegar a otra coordenada. Y la orden del capitán, okay. La orden del capitán fue: llévenme detrás de la luna. Uh-huh. Hacen el salto de transposición, llevándose media ciudad. Uh-huh. Y el problema fue que el salto no llegó a la luna. ¿Dónde llegó? A Plutón. A la órbita de Plutón. El guan que hizo el cálculo trabajaba en la Junaed. Claro. Estaba cobrando un pesito de más. Calculó a 8 lucas el desayuno. La cajita de jugo con el pancito. La cajita de jugo, claro. Sí. Así que de ahí viene la otra travesía para el SDF-1. Que es volver a casa. Volver a casa, porque ellos querían, primero porque no sabían cuántos recursos tenían, si es que le iba a dar el tiempo para volver. Y después, si es que los habían seguido o no. Entonces ahí empieza la travesía de la vuelta. Aquí donde tenemos varios personajes. Uh-huh. Los principales son la capitana Lisa Hayes, que es la coordinadora de puentes de todas las aeronaves. Tenemos al capitán Roy Fokker. Es el primer capitán que tiene todo el destacamento de Baritech, así se les llama a las naves, que son un modelo entre un F-14 y un F-18. Mítica nave de los animes de los años 80, 90. 80 y 90. Claro, mítica. Tú vas a una juguetería hoy día otaku y lo primero que veis es un Baritech. Un Baritech. Y la particularidad del Baritech era transformable. Tenía 3 opciones. Era Battleoid, Guardián y avión. Oye, ¿y se habrán inspirado un poco en los Transformers? O sea, me estoy saltando esta cuestión, pero una cuestión global. Tú cachai, los Transformers, hay una historia dentro de Netflix que te dice cómo se hizo los Transformers, y los Transformers fue una idea que nació en Japón y que lo tomaron un tipo, lo pescó, se lo llevó a Estados Unidos, lo renombró y le sacó provecho a la situación, pero nacieron en Japón. Entonces era como creo que fue muy, muy inspirado en ese tema, pero claro, porque tenía cuestiones como en ese tiempo, no sé si en el mismo tiempo, pero un poco antes, 5 años antes, tenía ahí el Vengador, tenía ahí el Vengador, tenía ahí el Super Magnetron. Sí. Que los tipos como que tenían varias fases en su robot. Y yo creo que trataron de meter esa parte de cambiarse como de forma en ensamblaje. Claro, pero en estos animes como más militares. Exacto. Y claro, tiene mucha influencia. Por ese periodo todos querían ser cómo transformar algo para que sea más productivo. Claro. Y en esto le resultó muy bien la puesta en escena a Harmony Gold. Harmony Gold. Sí. Oye, ya, pues, entonces los tipos llegaron a Plutón. ¿Qué pasó con la gente de la ciudad? Primero, la gente que quedó en la ciudad, que iban ahí, algunos murieron, pero la gran mayoría fueron rescatados casi instantáneamente y lo hicieron meterse dentro de la nave. Eso fue antes del salto. Los metieron adentro para que se protegieran de los ataques de los
de los Centra Eddy. Sí. Y después en el claro, salto. era el único escudo que podían tener ellos. Claro. Los únicos que quedaron fuera fue el Rick Hunter con la. ¿Cómo se llama? Lin Con la May. Lin May. Sí. Sí. Oye, y Se quedaron en el avión. ya, entonces estáis dando la lista de. Estábamos dando la lista de personajes. Te quedaste con Roy Fokker. Sí, Roy Fokker. Ya. Que el primer capitán que tuvo El Escuadrón Skull. los escuadrones. Mm. El Escuadrón Skull, que es el principal, como el de Elite. Mm. Después tenía a Rick Hunter, que fue el segundo capitán y mejor amigo de Roy Fokker. Y nuestro personaje principal. Sí. O uno de ellos. Tenemos a la generadora de más problemas para Rick Hunter, Lin May. ¿Ya? Era prácticamente con ella y Lisa hacen el triángulo amoroso. Ya. Porque en todas estas etapas tienen guerra, amor, desamor y mucha risa. Tenemos los personajes secundarios, Capitán Global. O sea, yo creo ese es un personaje que se ganó el puesto de personaje principal, weón, desde el principio. Bueno, El viejo no pone ni un puñete en la serie, pero se gana, weón, uno de los mejores el respeto de personajes. todo. Con el protagonismo. Después del informe global, que es como el resumen, weón, de todo el anime. Tocas. Y lo peor de todo es que el resumen de como 20 capítulos. Lo hacen en un puro capítulo. Ya, ¿y quién más tenía parte del capitán? Tenemos a Claudia Grant, la Claudia Grant. Sí, que la negrita, la polola de Roy Fokker. No digamos negrita, digamos afrodescendiente, por favor, porque si no nos van a banear de todos lados. Oh, verdad, tenés razón. Sí. Sí, Y por favor. tenemos también a Max Sterling. Ah, bien, good. Sí. Lo puedo decir el mártir Mac Dixon. ¿Quién es Mac Dixon? Perdón, Ben Dixon. Ben Dixon, el gordito. El gordito, el cadete que muere. Uh-huh. El mejor amigo del Sterling al principio. Al principio, sí, pues sí. Él era el segundo teniente y Max era el tercer teniente que tenía Rick Hunter. Y también tenemos a... Dentro de los malos, ¿quiénes tenéis? Tengo Lord Retail. Ya, el viejo de la Exodus. máscara de hierro. Sí, que era el comandante de las tropas Centra Eddy. ¿El Exodus quién era? El Exodor era su consejero. El cabezón chico. Sí, el que estaba al lado siempre. ¿Eh? Tenemos a Chiron. Ah, el personajazo ese. General, pero de los acérrimos de las batallas. Uh-huh. Sonia es la otra general. Oye, explica por favor esa weá entre hombres y mujeres dentro de las formaciones centrales, que es una de las características principales y del por qué todo se vino abajo al final de la serie. Claro, los Centradis tenían la tradición de que ellos, aparte de ser gigantes, ellos no se mezclaban entre ellos. O sea, no habían hombres en Con conjunto mujeres. con las mujeres. Porque se dice que en uno de los capítulos hablan de que el contacto entre la parte femenina y la parte masculina generaba mucho más problemas y ellos estaban solamente para la guerra, no estaban para hacer nada más. O sea, ellos eran como clones. Eran como clones. Eran clones y que no tenían sentimiento, entonces no tenían ese roce. Espérate, no eran clones como tal, ¿cierto? Eran creados en base a. en probetas gigantes, ¿cachai? Pero no eran clones porque al final todos eran diferentes. Hacían mezcla nomás genérica y pum, salió un weón. Sí. Eran como Eran puras ovejas Dolly. como Cero emoción. No eran clones porque no habían dos weones iguales. Y mezclan nomás y salió un weón, así como esos polvitos que salían esos pescaditos chiquititos, los Sea Monkey. Una weá así. Sí. Ya, po. Y claro, y ahí ellos tenían eso. Entonces cada nave tenía o era de mujeres o era de hombres. Entonces nunca se relacionaban. Entonces el Chiron y la Sonia eran como lo mismo, pero en su propia versión. Y nos queda la más rica de todas, po. Mirilla. Mirilla Parina, po. ¿Es Mirilla Parina o Mirilla Farina? Parina, sí. Sí. Puta. Ese yo creo que es la relación más linda que hay, pues, weón, esa transformación de mala, maldita a buena. Y bueno, pero todo es que en un día se enamoró. Sí, no, ese personaje la primera está. Cita, fue amor a primera vista. Claro, O primer cuchillazo. ese personaje estaba anime H Sí. todo el rato.
Tenía mucho ahí ese pelito verde. Sí, no, ¿qué te diré, weón? Cuando yo tenía como 13 años, weón, fue sueño húmedo, weón, mío y de muchos compañeros míos. Pero si te das cuenta, en esa época ya estaban pensando en cómo hacer holográficamente las cosas. Porque la batalla que tiene Max con Mirilla en el juego de video, mortal. en el B es en 2D y en nivel A, que era el mejor, era en 3D. Y pero salen mortal, de la. Pero mortal, weón, mortal. Los weones imaginan. Muchos guiños, weón. No, el mostrar ese juego fue como. Puta, lo que todos deseábamos en ese momento que fueran los juegos cuando estábamos jugando el Galaga, weón. Y en realidad, weón, esa otra weón está a otro nivel. Sí. Ya vamos avanzando que nos vamos 40 minutos. Ya, bueno, la historia que de esto es el cierre, o sea, uno de los cierres principales o que uno deja de decir como que de cortar como la serie, donde aquí ya no puede haber más, es cuando la flota Centraedi, el comandante general, el Dolzar, empieza a ver empieza a tener los informes de los generales. Y en una manda a Sonia un informe que le dice que la exposición de los Centraedi a la vida microniana, porque así le decían ellos, porque como éramos más chicos, decían microniano. Estaba haciendo mella en todas las tropas Centraedi. Entonces Dolzar manda 4 millones de naves a atacar la Tierra. Pero Dolzar no era Britai, Dolzar era el comandante general. Ok. Sí, el peladito. Sí. El pelado gordito. El boss of the boss. Sí. El jefe de los jefes. Era bueno. Sí. Era bueno entonces. Y en ese minuto, como ya había mucha interacción, porque los Centraedi habían mandado muchos espías a la nave, ellos ya tenían mucho informe. Entonces, cuando vieron que Dolzar iba a tomar como el mando, iba a exterminar a todos aquellos que habían tenido contacto con los micronianos. Como que era un virus. Sí, un virus que ellos tenían ya, entonces no podían vivir. Y se alía la Tierra con Britai. Con Britai. En una jugada estratégica así de Exedor. Exedor hizo toda la negociación porque él era como más político. Y lo que intentan hacer, o lo que hacen realmente para vencer a la tropa, es hacer habían inventado los ingenieros del SDF-1 una barrera que cubría toda la nave. Porque originalmente eran unos puntos. Sí, la defensa de punto alfiler. Yo me acuerdo que en el anime aparecían unas minas moviendo así como un trackpad, weón, así a todo dar, weón, y nunca le pegaban, nunca podían bloquear ni una weá, pues. Claro. Así que, y esa tenía un periodo corto de utilización, porque después se sobrecalentaba y generaba una explosión como de supernova. Ok, right. Entonces lo que hicieron ellos fue embestir la nave principal, activar el escudo, sobrecalentarlo y hacer que toda la nave principal se destruyera, porque decían, literalmente somos como abejas, destruyen la colmena y todas las naves se dispersan. Entonces aquí es donde ellos hacen un ataque general a la Tierra, destruyen la Tierra y el SDF-1 va contra esta nave y... ¿Cómo se llama ese capítulo? ¿Mm? ¿Cómo se llama el capítulo ese? La fuerza de las armas. La fuerza de las armas, sí. Ese es el capítulo donde se define la batalla final. Y el amor, entre comillas, sí, de Rick Hunter. Exacto. Y claro, este anime, para los años que tiene, es muy bien producido. A mí la historia me gusta bastante. ¿Cuántas veces la he visto? Si las pudiera contar, te diría. Pero, por ejemplo, trato de verla una vez al año, 2 veces al año. Que no se te olvide. Oye, sí, no, es que para mí es de culto ya. ¿Te puedo hacer un resumen ultra mega rápido de la weá? ¿Ya? Ya, voy a hacer un resumen súper rápido. Una nave que es de los maestros de la robotecnia acá en la Tierra, y en 10 años la gente estaban en una tercera guerra mundial, se detiene la tercera guerra mundial al darse cuenta que existen fuerzas extraterrestres,
los países salían, analizan la nave, la modifican en esta isla que se llama Macros, que te voy a decir que es muy parecida a la isla Pascua, y de hecho hay muchas referencias a que está, si no está al lado, es la isla de Pascua. El tema es que luego que llegan los Centraedis, porque detectan la nave cuando la activaron, esta nave dispara, el comandante global toma la decisión de hacer un salto hiperdimensional y se lleva a Macros con ellos, pero desarrollan meten a toda la ciudad dentro de la nave, y en Plutón deciden volver a la Tierra y se empieza a desarrollar como una sociedad dentro de la nave, donde tienen negocio, tienen todas las cosas. Está Lin May con Rick Hunter y Lisa Hay, que son los principales. Lin May empieza a cantar y empieza a tener un desarrollo artístico dentro de la nave, y Rick Hunter se mete de lleno ya en la parte de militar. Hay un par de capítulos donde ellos están atrapados, la Lisa la Lin con Rick Hunter, y como que se acercan mucho y él se enamora de ella y ella se enamora de él también, pero sus ambiciones personales evitan que le permita acercarse como relación. El primer tercio de la temporada se desarrolla entre el viaje entre Plutón y Marte, y hasta ese punto todos los enemigos son enemigos y todos los buenos son buenos. Y de Marte hacia la Tierra ya empieza a haber un cambio donde empieza a haber más interacción con los Centraedis, y los Centraedis se empiezan a enamorar un poco de la cultura microniana. Algunos que lo rechazan totalmente y otros que lo adoptan así absolutamente. De hecho, hay 3 espías que llegan adentro del SF-1 y se transforman básicamente en los perritos falderos de Lin May. Muere Roy Fokker. Y Claudia Grant queda así como una especie de viuda eterna. Y la Lisa Hay odia a Rick Hunter, pero igual tiene una relación con él porque ella es su comandante directa, la jefa de todo esto. Y en esta transición, esto capturan a la Lisa, creo, y porque va en una nave que se llama el Ojo de Gato, creo que se llama. Y Rick Hunter va y la rescata, y ella como que tiene ahí un cambio y como que ya no lo ve así como el estúpido que maneja una nave, sino ya lo ve de otra manera. Luego Dolzar, que es el comandante de los jefe, detecta que hay mucho contacto con los micronianos. Producto parece que es una llamada de Chiron, que era de Sonia, eso. Que bueno, esos dos eran súper malditos, así que no los puedo evitar. Y Sonia manda a la Mirilla Parina, y esta tiene un enfrentamiento con nuestro queridísimo amigo que se llama Max Sterling. Y ella queda asombrada con las habilidades que tiene este tipo. Claro. Entonces ella se pone como fin matarlo, pero al final termina enamorándose de nuestro queridísimo amigo. Espérame, deja terminar, vamos a ir para allá. Terminan llegando a la Tierra, y Dolzar ya toma la decisión de matar a todos los Centraedis, porque como los volvían a generar como si fueran aviones de papel, dice, matémoslos a todos y nosotros destruyamos la Tierra, no nos interesa el SF-1, prefiero destruirlo que caiga en las manos de esta gente. Y los Centraedis, que están sentenciados a muerte, toman la decisión de aliarse con los humanos, le prestan ropa, entre comillas, o sea, le prestan tecnología, y se enfrentan a las fuerzas de Dolzar, que eran como 1 contra 1 millón. Esa era la relación. Y en algún punto aparece nuestro amigo Chiron, que había apretado cueva para otro lado. Dice, no, voy a volver, porque si no igual me van a matar, así que prefiero morir en batalla que morir corriendo. Y por esas cosas el destino, no sé qué mierda pasa, y Chiron con la Sonia quedan agarrados y se enamoran los dos. ¿Cachai? Entonces los dos van a la guerra junto con su fuerza y apoyan a los humanos, y el comandante global toma la decisión de meterse adentro de este como asteroide donde está Dolzar, y hace explotar la barrera y destruye este asteroide, y por supuesto a Dolzar y a todo su séquito. Por lo tanto toda la fuerza de los Centraedis queda diezmada en términos de liderazgo. Entonces cae el SF-1 a la Tierra y cae en Denver, creo.
creo, si no me equivoco, y cae en uno de los cráteres de que fue producto de todos los disparos contra la Tierra que destruyeron toda la Tierra. Y ahí es el último tercio de la serie, o lo último cuarto de la serie, se desarrolla ahí en esta interacción entre los seres humanos con los Centraedi, que empiezan a micronizarse para poderse mezclar con los humanos. Y hay algunos que quedan gigantes, por ejemplo, los que se fueron a la Amazonas con Chiron, donde ellos reparan una nave y en la última gran batalla levantan una nave y la tiran contra el SF-1 y lo diezman, lo quiebran, ¿cachai? Y ahí queda botado el SF-1. El asunto es que en términos de amoroso, la Lisa Hayes queda como... alcance? Al que quiebran era al SDF-2. Pero es el mismo, porque no le ponen SF-2 porque como que lo rearman, pero al final es lo mismo. Pero es como que estaban los dos juntos. No, es lo mismo, si lo que pasa es que le pusieron un edificio más nomás. Pero es el mismo SF-1 remasterizado. Bueno, la cuestión es que la Lisa Hay y Rick Hunter y Lin Min Mei, antes de la batalla, la Lisa está totalmente enamorada de Rick, pero él sale a despedirse de la Lin, y cuando tiene que tomar la decisión final el Rick Hunter, después de que se destruye la nave Dolsa, él baja y va a buscar a la Lisa. O sea, él descubre que finalmente ese amor juvenil con la Lin Min Mei en realidad para él es mucho más importante el amor como de madurez que tiene con Lisa. Y en el último cuarto hay toda una relación bien rara ahí, como que el weón es un saco hueá porque como que quiere comer en los dos platos al mismo tiempo. Pero llega un punto en la última escena del último capítulo donde él le dice a la Lin, no puedo estar contigo, yo amo a la Lisa, y se queda con él y terminan abrazados con una nieve en el fondo, y la Lin sale de ahí para otro lado a cantar porque se transforma en una artista. Que déjame decírtelo, que ella en realidad fue la que causó que cayeran los Centraedi, porque todos quedaron locos cuando ya la escucharon cantar. Sí. Es el resumen. Aunque el beso igual, el beso de Rick con Lisa también lo dejaba... Si este otro repartió lengua por todos lados. También favoreció. El beso también favoreció. Pues sí. Los Centraedi se llegan a desmayar. Es muy difícil. Bueno, es muy difícil en todo caso hacer un resumen de la primera temporada, porque son muchos capítulos y hay muchas micro historias como para poder contar. De hecho, daría como para 2 o 3 resúmenes. Oye, sí. ¿Quién? Robotech, no Macro. ¿Quién la produjo? Harmony Gold. Harmony Gold es una empresa americana. Sí. Yeah. Lo que pasa es que esto es como en su minuto lo que acabamos nosotros, Daro, la temporada pasada, que Macro viene, la original son 3 sagas. Y esto Harmony Gold en su minuto me acuerdo, lo hicieron, la tomaron como base, pero solamente la idea, porque ellos hicieron todo el diseño nuevamente a mano prácticamente, y para hacer calzar la historia más que nada. Sí, mira, básicamente lo que hicieron fue mandar a rehacer la animación de Macro con menos calidad, por supuesto, para poderla emparejar con las otras 2 series de televisión que eran totalmente distintas. Sí. Porque la primera, Macros, venía de una serie que se llama Super Dimensional Macros. Después tienes Super Dimensional Southern Cross y tienes Super Dimensional Orgus. Esos son 3 series de la misma línea, pero ellos tomaron las primeras 2, que es la Southern Cross y la Macros, y le agregaron una que se llama Mosfera, y con eso hicieron toda la saga de Robotech. Pero la americanizaron, le cambiaron los nombres, ¿cachai? Y por eso tiene 36 capítulos, porque ellos tuvieron que alargarla debido a que, o entrelazarla para hacer la cantidad de capítulos que les pedía el formato americano. Sí, me acuerdo. Sí, entonces Harmony Gold, ¿cuántos capítulos tiene? 36 capítulos tiene. 36. Luego tiene como un autodespertar, porque tiene por ahí tiene como Robotech 2, que es una película. No. Saliendo de ahí, de esas 3, después tiene Robotech 2, que es una película muy mala que está en YouTube. Así que por favor, el que quiera
quiera, por favor, véala ahí. Y después tenemos también otra que se llamó Robotech 2, porque hay dos Robotech 2, una donde hay una historia que crearon los gallos de Harmony Gold que no le pegó, que me la encontré hace como una semana atrás, y que es malísimo. Y la Robotech 2 que luego fue como la canon, que cuenta la historia de Rick Hunter después de casarse con la Lisa Hay y que se van al espacio y se van a buscar a los maestros de la robotecnia, creyendo que son buenos cuando los tipos son malos. Oye, bueno, de hecho ahí es como hace el guiño para después hacer el enlace a la Cruz del Sur, como que eso viene a ser como el complemento que le faltaba para hacer el nexo de. Sí. Hay una mecánica ahí que se repitió varias veces, porque teníamos también el tema de los Super Sentai que se transformaron en los Power Rangers. Tenemos Transformers que también se generó de una serie allá. Pero fue una ¿cómo se llama esto? Una fórmula que se ocupó muchas veces. Saban, que era el de los Power Rangers, la hizo, la generó, y después Harmony Gold también trató un poco como de utilizar la misma idea y fue a buscar series a Japón. Oye, puntajes para poderla hacer corta porque estamos a 56 minutos. Mira, para mí esta serie tiene por el año, para mí es un 9 la historia. Le podían haber sacado más partido, pero los personajes estaban concisos, buenos. La historia central, la principal, estuvo muy bien desarrollada. La secundaria como que le faltó un poco más, pero... Ya, ¿el 9 qué es? Es de personaje. Historia. Personaje. Sí. Claro. El desarrollo, el diseño para el año, yo le doy un 8.7, un 8.8. ¿Ya? Porque tiene mucha dinámica, muchas cosas nuevas que uno no esperaba en ese minuto. ¿Animación? Y la animación, ahí es donde se me cae, pero por el tiempo es un 8.5. Pero también pensando en comparándolo con otros animes que tienen mejores calidad para ese tiempo, por eso es un 8.5. ¿Y tu promedio general? Promedio general un 8.7. Un 8.7. Sí. Estupendo. Oye, súper bueno. Te tocó una que me hubiese gustado haberme la visto. Tiene parto. O sea, tiene para poder estar conversando de esto, un capítulo completo de esto. Sí, lo voy a ver. Sí, lo voy a ver. Súper. Está dentro de la página de nosotros, que es interna, por supuesto, para los que estén escuchando. Nosotros tenemos como una especie como de intranet. Y tenemos una página donde tenemos nuestros retos y los links para poderlo ver. Así que puedes sacarlo de ahí, John, si le quería echar una mira. Oye, pasemos al tema principal, porque que voy a tener que resumir, weón, al estilo, weón, hiper resumen, ¿cachai? Porque en realidad me queda muy poco tiempo. O vamos a tratar de comprimir. Mira, en realidad yo lo que les quería hablar era sobre los videntes y falsos profetas. ¿Ya? Ese es como el título del tema principal de hoy día. Y me voy a pensando un poco en el tiempo, me voy a concentrar en un caso en particular, que es el de un ¿cómo se llama esto? El de un tipo que se llevó a un montón de gente a la Guyana y hizo algo que es impensable, pero que tiene que ver un poco con el tema de las manipulaciones también mentales y cómo te controla, ¿ya? Déjenme leerle un par de cosas. Yo les voy a dar pausa para que ustedes me quieran preguntar, porque es bien interesante, así que si quieren tomen nota. Mira, en 1955 el psicólogo Leon Fritzinger hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pasa cuando una profecía falla? No cuando acierta, sino cuando falla. Estrepitosamente, ojalá. Metió investigadores, o sea, los mandó así como una espía en ¿cómo se llama esto? En un culto que aseguraba que el 21 de diciembre llegaría el fin del mundo. Estamos hablando de 1955. Ojo con eso. Esto se repite muchas veces, pero tiene un porqué y ya lo van a saber por qué. Spoiler, no llegó. Jamás llegó el fin del mundo, porque estamos hoy día en el 2026 y todavía seguimos vivos, o creemos que estamos vivos. Y lo que descubrieron no fue que los miembros se fueran avergonzados de esa como especie de secta, sino descubrieron todo lo contrario. ¿Ya? Y eso es como contraintuitivo hacia nosotros, porque tú, si algo te falla,
tú le das la espalda y te vas de ahí. ¿Ya? La mayoría de la gente asume que ante una mentira evidente los seguidores abandonarían al profeta. Eso se ha visto, se hicieron algunas pruebas, se hicieron algunas ¿cómo se llama esto? Encuestas en la calle y todos decían, no, yo me voy aquí y allá. Pero la verdad es que va en contra de toda esta lógica de las personas. Y tiene sentido que te digan que abandonaría. Esa sería la respuesta más lógica, pero la realidad es totalmente opuesta. Después de que la profecía falla, los miembros no se van, ¿cachai? No se van cuando están dentro de una secta. Se vuelven más devotos, empiezan a proselitar. ¿Qué significa proselitar? Significa a salir a hablar sobre el tema y tratar de convencer a más personas, con más fuerza. Necesitan convencer a otras personas para convencerse a sí mismos de que no estaban tan equivocados. O sea, lo hacen para no tener esa carga de conciencia y decir, sí, la cagué. ¿Cachai? Esa necesidad se llama disonancia cognitiva. Y ténganlo presente porque este tipo de definiciones van a estar bien presentes dentro de lo que yo les voy a decir. Concepto. Es un concepto, sí, pero también es como una banderita que tiene un nombre muy especial, la disonancia cognitiva, que tú prácticamente lo usas mucho y no te das cuenta. Y es el motor de una máquina que ha funcionado durante milenios. O sea, durante milenios, el tipo que decía que se iba a caer el mundo se ha repetido 20.000 veces. El tipo que viene y es un profeta falso también, ¿cachai? Porque usan la disonancia cognitiva. ¿Cuál es el caso extremo de este control? O sea, ¿dónde nosotros nos podemos encontrar con esto claramente para poder reconocerlo? ¿Ya? Yo les voy a decir justamente el caso en el cual me voy a concentrar. Para entender esta máquina, miremos la caja negra del control mental. Jonestown. Jonestown es una ciudad o una micro ciudad que se generó en las Guyanas. James Jones, que era quien creó esta ciudad, no empezó como un monstruo. En los años 50 era un pastor progresista. Integraba a su iglesia y ayudaba a adictos. Su capital de confianza era inmenso, o sea, la gente confiaba muchísimo en él. Pero tenía un don, la lectura en frío, que es otro concepto que ustedes tienen que tener ahí presente. Lectura en frío, que es lo que usa, por ejemplo, el Mentalista en la serie El Mentalista. ¿Cachai? Usa mucho lo que es lectura en frío, que se fija en algunos rasgos, tiene una conversación con la gente y de acuerdo a cómo ellos se ponen la cara o reaccionan, el tipo te saca conclusiones. Te miraba hacia los ojos y te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. O sea, te hacía sentir muy importante. Para 1977 tenía más de 900 personas en la selva de la Guyana. No la Guyana francesa, sino la Guyana. La que está al lado de Venezuela y con la que Venezuela quería agarrarse combo. Ahí. Pero ¿cómo logran que 900 personas se acepten tomar un vaso de cianuro? Porque esto fue lo que pasó. ¿Sí? Desvivieron. Pues no voy a decir la palabra porque nos van a banear. ¿Cuáles son los mecanismos de control que se utilizaron? Bueno, primero fue la disonancia cognitiva. Tu profeta dijo que el mundo se acaba. El mundo no se acaba. Tu cerebro no soporta el conflicto, así que cambia la realidad. No es que la profecía fuera falsa, es que mis oraciones detuvieron el fin del mundo. Segundo, el aislamiento progresivo. Otro concepto que tienen que entender. Jones no te pedía mudarte a la selva el primer día. Empezaba con pequeños sacrificios. Dona esto, rompe contacto con tu familia. Cada paso parecía razonable y pequeño. Tercero, compromiso público. Cuando declaras frente a 900 personas que Jones es un profeta, retractarte no es solo admitir un error, es destruir tu propia identidad. O sea, aquellas personas que frente a todos dijeron, este tipo es un profeta, eran los que aunque sabían que no eran profetas, lo iban a seguir hasta la muerte porque preferían meterse en un error que aceptar que estaban equivocados. La otra pregunta es, ¿esto es aplicable a la era moderna? El 18 de noviembre de 1978, Jones grabó los últimos 45 minutos de su vida. 909 personas murieron ese día, entre niños, mujeres y hombres. Pero hoy el profeta ya no necesita una túnica ni un escenario, necesita un algoritmo. Esto se llama lectura en frío, que volvemos a verlo acá.
La técnica de los espiritistas del siglo XIX, esos que te venían y te decían, oh, estoy escuchando a tu pariente muerto, a tu esposo muerto, y le decían cosas a las viudas, que las viudas entregaban toda su fortuna, ¿cachai?, para poder conversar con su marido muerto. Eso era la lectura en frío. Pero con la potencia del algoritmo. O sea, ahora en vez de que te vean tus cosas, o sea, te hablen de las personas, lo que hacen es un algoritmo que está corriendo. Y este algoritmo sabe que buscaste a las 3 de la mañana. Cuando escuchas un mensaje diseñado para ti en un momento de vulnerabilidad, tu cerebro hace clic. ¿Cómo podemos defendernos de esto? Bueno, en 1948 el psicólogo Bertram Forer demostró que aceptamos descripciones vagas como revelaciones únicas. Se llama efecto Forer. Otro punto que tienen que recordar. Solemos preguntarnos cómo pudieron caer tan bajo esta gente que se suicidó. Que se desvivió. Pero la pregunta honesta es, ¿qué tendría que estar pasando en mi propia vida para que yo mismo hubiera cedido ante ese tipo de presión? Quizás la mejor defensa contra un profeta no sea la inteligencia, es la humildad de aceptar que estamos biológicamente programados para buscar certeza en un mundo incierto. Y que al renunciar a la capacidad de dudar de nosotros mismos, le entregamos las llaves de nuestra identidad a quien sea lo suficientemente hábil para decirnos exactamente lo que necesitamos escuchar. ¿Cachai? Eso más o menos. Déjame ir acá. Tengo aquí unas cositas. Claro. Y sí, y eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? James Jones lo que hizo fue, les pidió a la gente de a poquitito, oye, ¿sabes qué? Reunámonos un día domingo, después reunámonos un día sábado, después reunámonos un día lunes cuando todos trabajaban. Entonces les pedía que hicieran pequeños sacrificios. Luego le dijo, mira, ¿sabes qué? Corta contacto con la gente que no cree en ti. Por supuesto, tu familia te va a decir siempre, oye, estáis metido en una secta. Chao. Después vino y la gente que quedó le dijo, oye, ¿sabes qué más? Para aislarnos de este mundo que está en contra de nosotros, nos vamos a ir a las Guyanas. Se fueron a las Guyanas. Uh-huh. En ese punto le dijo, mira, solamente porque nosotros mantenemos aquí todo ordenado, necesitamos sus pasaportes, los vamos a guardar, ustedes lo piden cuando quieran. Mentira, nunca se los devolvían para que la gente no se arrancara. Aquí es un poco lo que pasó en la Villa Baviera, ¿ya? Que los tenían es así como aislados. Y presos. Exactamente. Después tienes estas manipulaciones donde te privan de sueño. Te hacen llegar a extremos de cansancio absoluto. Te hacen presiones psicológicas, donde te hacen dudar de ti mismo, de las cosas que tú ves. Entonces llega un punto en que tú cedes ante esto y lo que te pidan tú lo haces. Porque ya no quieres seguir luchando contra el sistema. Entonces, ¿por qué pidió este gallo que el James Jones que la gente tomara ese juguito con cianuro? Y que no aparece dentro de lo que yo les dije. Lo que pasa es que en algún punto los familiares de esta gente llamaron y se pusieron en contacto con un senador de Estados Unidos. ¿Le explicaron la situación? ¿Ah? ¿Había gente que era norteamericana? ¿O no, todos eran norteamericanos. Todos. Y los llevó desde Estados Unidos, se fueron todos a la Guyana. Bueno, el tema es que este senador tomó carta en el asunto, se fue para allá, bajó en una avioneta en un aeródromo muy cerca de donde él está y lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Los seguidores de James Jones. ¿Cachai? Porque ellos sabían que el mundo se iba a acabar y que este tipo venía un poco como a destruirlo y a matar al profeta. Entonces estaban totalmente convencidos de la situación. Bueno, el asunto es que James Jones se dio cuenta que esto ya no tenía salida. O sea, mintió y él sabía que no era verdad todo lo que estaba diciendo. Entonces tomó la decisión de morirse. O sea, de cortar con su vida. Y dijo, bueno, no me voy a ir solo, me voy a ir con toda esta gente. Y les pidió a todos que tomaran este vaso porque el mundo se iba a acabar y los primeros que se fueran con él se iban a ir al cielo. Entonces, por eso que las mamás le dieron cianuro a sus hijos y se lo tomaron ella y todos murieron. 909 personas.
Horrible. Hay unas fotos aéreas donde muestran a la gente botada en el suelo. Estamos hablando de 909 personas. O sea, imagínate la cantidad de gente. El tipo se vio acorralado por las presiones del gobierno de Estados Unidos y por lo que iba a pasar después de que asesinaron a este senador. Esto fue por ahí por el 78, 79. Yo me acuerdo claramente porque yo tenía como 7, 8 años, más o menos, cuando esto pasó, y lo vi muchas veces en la tele. Y de hecho vi cómo mostraban los cuerpos, porque en ese tiempo lo que menos tenía No era... había censura. No había censura para este tipo de cosas. Para otra cosa sí, pero para este tipo de cosas no. Pero lo veía en las noticias, como Pero se veía en las noticias, claro, y el tipo se vio acorralado y los mandó a matar. Bueno, casos como estos se han dado miles de veces. Y se van a seguir repitiendo porque la gente en realidad lo que busca es que alguien le diga que su vida tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cachai? Que ellos son importantes. Y cuando les dan un propósito, la gente, mucha gente, no todas, pero mucha gente son capaces de seguir a sus profetas o a sus guías hasta el infinito. Hay varios casos. El otro caso que quería tocar también era el de un tipo que en Estados Unidos, el tipo tenía una muleta. La muleta es como una muleta, ¿cómo se llama esto? Una muela. Una muela. Una muela, que es como un audífono chiquitito, claro, con un receptor, pero que no se nota. Claro. Entonces el tipo iba hablando sobre Jesús y sobre la Biblia, toda la cosa, y su señora a través de un micrófono le decía: mira, la señora de la segunda fila, tercer puesto, esa señora tiene cáncer. Porque antes de que la gente fuera a estas como especie de sesiones de cristianismo, les pedían datos y ellos buscaban la información, ¿cachai? Y encontraban esto. Entonces el tipo le decía: yo sé que tú tienes cáncer. Y la señora decía: oh, sí, yo tengo cáncer, te voy a mejorar de cáncer. La usted, 1, 2, 3, fa, y le pegaba así. Un poco como que se reanimaba. Claro, como que era un golpe de energía y se levantaba y decía: estoy bien, y porque estaban autoconvencidos de que el tipo lo estaba mejorando. Bueno, claro. En algún punto alguien dudó de esta persona y fue con un escáner. ¿Cachai? Y estamos hablando, fue un periodista y dudó de esta persona y fue con un escáner y escuchó cuando la señora le estaba dando las indicaciones y lo grabó. Y ahí quedó la tendala. El 90% de la gente se fue, pero quedó un 10% que todavía creía en él y lo defendió. Y el tipo dejó de hacer estas cosas y luego volvió a generar una fórmula similar en otro lado, y esa gente, el 10% que había estado con él, lo siguió. Imagínate la fuerza que tenía de haberlos convencido. Había gente que se habían parado y habían dicho: no, este tipo realmente me salvó, ¿cachai? Y en realidad el tipo era un charlatán de 4 suelas. En términos de control mental, porque esto también pasa por un tema de control mental, no solamente por estafadores, sino también por control mental, que los casos parecidos al de James Jones. Nosotros tenemos en Chile 2 casos que son como bien contemporáneos de nosotros. Que es el primero es el Antares de la Luz, Antares de la Luz, creo que se llama, que es un tipo que tomó a ingenieros de Chile, familias, ¿cachai? Pero de gente súper educada, de la Universidad Católica, de varios lados, y se los llevó a un retiro espiritual donde los convenció que el hijo de uno de estos matrimonios era el anticristo. Y estos tomaron al recién nacido, que no tenía ni 6 días, y lo tiraron a una hoguera. ¿Cachai? El tipo tuvo el control total de sus mentes porque hizo lo mismo. Los aisló, les cortó la comunicación, no los hacía dormir y les daba ayahuasca. Entonces los tenía como una especie de trance donde la gente estaba muy susceptible a creer y hacer lo que le pedían. El tipo finalmente se arrancó y se fue a Perú. Creo que se fue cerca de las ruinas estas de Machu Picchu, por ahí, pero no una ciudad grande. Y cuando lo fueron a buscar los peruanos, porque había una orden de detención internacional, el tipo se suicidó. El otro caso que tenemos más o menos contemporáneo es el tipo del profeta Peñalolén, que el tipo se casó como con 3 hermanas y tenía no sé cuántas, 27 hijos, ¿cachai? Pero el tipo
también les vendió la píldora que él era como un profeta y que él seguía las escrituras del Señor, donde jamás había dicho que el hombre se tenía que casar con una persona, y los convenció a tal punto que la gente siguió con él y lo defendía. O sea, tenemos un montón de ejemplos. En términos internacionales, yo creo que el otro caso que es súper fuerte y que es muy parecido al tema del de Antares y del profeta es el de un japonés. Aquí. Déjenme buscar aquí, déjenme echar una miradita aquí. O sea, falso profeta. Japonés. Atentado. No, aquí me va a decir quién es este. Estoy usando, para los que no cachen, no estoy usando el browser, estoy usando un Gemini, que es una inteligencia artificial que nos da un poquitito más de certeza con alguna información. El tipo se llama Shoko Asahara, ¿ya? Y el 20 de marzo de 1995 mandó a un montón de científicos, ingenieros, gente súper preparada a hacer un atentado en el metro de Japón donde soltaron gas sarín. Me acuerdo de eso. Murieron, no sé si son como 12, una cosa así. 13 personas murieron, pero miles quedaron con problemas. Hubo mucho revuelo con este asunto, y también pasa por el mismo mecanismo de convencer a las personas y decirles, ¿sabes qué? Este es tu objetivo de vida, el mundo se va a acabar y esta es la única solución que tenemos para poder ascender, es hacer esto. Pero estas mecánicas como que se repiten, ¿cachai? Pero ¿será que...? A ver, pienso en el sentido de que hay personas que están muy preparadas, con mucho conocimiento, con mucha expertise, pero son tan vulnerables a nivel psicológico que caen en una falacia, en algo que ellos, por su trayectoria profesional, no deberían como caer, ¿no? Es que ese es lo... ¿Qué gatillará en el cerebro para que tú puedas convencer a la otra persona de que, oye, lo que yo te estoy diciendo es la verdad, y empíricamente no lo puedas ni siquiera cuestionar? Lo que pasa es que, como justamente es lo que te decía dentro de lo que preparé, es como contraintuitivo, ¿cachai? Sí. Es súper contraintuitivo, porque lo que hace es que las personas que son súper instruidas tienen una característica, que ellos no aceptan que están equivocados. Mucho más que la gente que es ignorante, el gallo que sabe mucho, si el tipo lo convencís de algo, el tipo, estoy seguro que jamás va a cambiar su opinión de ese algo. Entonces, si al tipo tú lo metís dentro de una dinámica donde tú lo aíslas, donde tú le privas del sueño, porque hacen, según lo que yo leí, los toman y los ponen como en una especie de sesiones de terapia que son tan largas que no los dejan dormir. Entonces le van entrenamientos militares más prácticamente, porque los militares pasan por esa situación, pero ojo, los preparan para superarlo, no para controlarlo. Sí. Exacto. Claro. Claro, es que compartiendo lo que dicen ustedes, no necesariamente tiene que ser como por el lado si eres como inteligente, si tienes profesión y todo el tema, sino que va por el lado de la vulnerabilidad, porque cuando uno está vulnerable, sea por ejemplo por la pérdida de un familiar, un desempleo, algo que te haga bajar la guardia, claramente ahí se filtra todo esto que estamos llamando manipulación de cierta manera. Entonces no necesariamente uno puede decir, oye, que este era abogado, ingeniero, todo el tema, porque cuando baja la guardia, la manipulación es mucho más fácil que entre. Entonces, tú te haces... Sí, lo que pasa es que es mucho más fácil para la gente que tiene educación, porque, como te digo, una vez que tú le metes este bichito, ¿cachai? El tipo jamás va a aceptar ante los demás que se equivocó. O sea, imagínate, es como, esto es lo mismo que le pasa al tipo que apuesta. El tipo apuesta 100, después apuesta 200, después dice, no, bueno, para recuperar estos 300 voy a apostar 500, apuesta 500.
llega un punto en que el tipo ha apostado tanto y ha perdido tanta plata que le da vergüenza decirle a su familia, ¿sabes qué, weón? Perdí toda la plata, weón. Y no, prefieren seguir apostando hasta perder absolutamente todo que detenerse y decirle a su familia, ¿sabes qué? Ustedes tenían toda la razón, la cagué. ¿Cachai? Entonces, ese mismo fenómeno pasa con la gente que tiene muchos conocimientos. Si tú logras pasar esa barrera y convencerlos, a los tipos como que les es mucho más difícil el aceptar que se equivocaron frente a los demás. Entonces, bueno, este no es un tema nuevo, no es algo que recién se descubrió. Esto te estamos hablando que esto sucede desde la época de antes de Jesucristo. ¿Cachai? Cuando vendían la pomada, ¿cachai? La vendían igual. Entonces el tipo que era jefe de una tribu, si tú lo convencías, el tipo después se da cuenta que la había cagado, jamás iba a decir ante todos que la había cagado. Entonces prefería seguir adelante, ¿cachai? Que el detenerse. Entonces, y esto es súper fuerte porque cuando tú generas una comunidad, que en el caso del James Jones o el tema de Antares de la Luz, no es solamente aceptarlo con uno que te equivocaste, sino es aceptarlo frente a los demás, porque una vez que tú dices, ¿saben que me equivoqué? Los demás te toman y te sacan. Entonces, es destruir tu vida, la vida que tenías hasta ese momento. Lo que pasa es que como te aislaron, tú piensas que eso es todo lo que tienes en la vida. Entonces, mucho más fuerte, ¿cachai? Por eso que esa salida de estos grupos son súper difíciles y súper lentos. Tú lo viste también, por ejemplo, con el tema de este tipo que mandó a matar a varias gente en Estados Unidos y que mataron a la esposa de ¿cómo se llama esto? Polanski. ¿Cachai? Era una actriz de Estados Unidos que estaba embarazada y los tipos entraron, que eran 2 mujeres y 2 hombres, a la casa, mataron a los amigos que estaban con ella y a ella la ahorcaron con un acuerdo de una cortina, y estaba embarazada y le abrieron el estómago y le sacaron el bebé. Este gallo el que se hizo aquí como una cruz. Parece que... ¿Cachai? Manson. Ese tipo convenció a un grupo de mujeres y de hombres de cometer este tipo de asesinato de la misma manera como James Jones los convenció de matarse o de Antares de la Luz, de tomar al niño y tirarlo al fuego. O sea, la manipulación pasa por justamente estos conceptos que estamos hablando nosotros al principio, que era la disonancia cognitiva. ¿Cachai? Creo que esa es la parte más importante de todo esto, es entender qué es lo que es la disonancia cognitiva, que ahí yo creo que está la ¿cómo se llama esto? La llave para poder entender este fenómeno, ¿cachai? Claro. Sí. ¿Y ustedes conocen algo parecido que haya pasado que yo no lo haya tocado? Porque en realidad son muchos, pero no. De Chile me acordaba de ese de Antares de Luz, que fue igual, fue terrible. Uh-huh. Fue terrible. Igual el de Peñalolén también. El de Peñalolén también, sí. ¿Cuál? ¿De Peñalolén? Ese que es el otro de Peñalolén. No, pero algo aparte de esto. Tenemos un caso bien importante que no lo toqué, que también es de Chile. Y que creo que ustedes no habían nacido, uno de ustedes 2, pero el otro estaba muy chico. Había un vidente en Villa Alemana que decía ver a la Virgen María en el cielo. Y tenía estigmas en las manos, le salía sangre, que los estigmas son las heridas de Jesucristo cuando está en la cruz, ¿cachai? Y bueno, y tú lo veías, Canal 7, el Canal 11, que en ese tiempo no era Chilevisión, sino era Universidad de Chile Televisión. Lo filmaban en vivo y se veía la sangre y toda la cuestión. Bueno, después se descubrió que el tipo se hacía unos tajos con unas gilet que tenía en los bolsillos, ¿cachai? Para sacar la sangre. Que lo que estaba mirando en el cielo no era nada. Y ¿qué es lo que sucedía? Era que aparentemente, porque esto, por supuesto, tenemos 2 versiones siempre de todas las cosas, una que puede ser real y otra que no es real, y no sabemos cuál de las 2 en realidad es real, pero creo que la real es justamente la que explica un poco esto. Y que dicen que el tipo lo mandaron a hacer todo esto el gobierno militar,
porque justo en ese año como que había muchas revueltas sociales y lo pusieron ahí como para atraer a toda esta gente y hubo como un movimiento del periodismo también orquestado por la dictadura de esa época para cubrir este evento, ¿cachai? Y hacer que la gente un poco quitara el foco de la situación social y se fueran a este tema un poco más espiritual. El tipo después lo vi. Un poco. ¿Ah? Para distraer un poco el tema. Para distraer central. un poco al pueblo, ¿cachai? Le dan un poco también de la medicina, como dicen por ahí que la religión es el opio del pueblo. Va por ahí, ¿cachai? O sea, también lo utilizaron un poco como un falso profeta. Por eso que estamos hablando de los videntes y los falsos profetas. O sea, videntes, entre comillas, videntes, estamos hablando de los videntes, son falsos, por supuesto, y los falsos profetas también son, la misma palabra lo dice, son falsos. Después tenía otro grupo de personas que son estos famosos oradores evangélicos. Pero ustedes no pasaron por la época que pasé yo, donde tú veías el día sábado y domingo, veías programas de televisión de 1 hora de temas evangélicos, ¿cachai? Justamente también en el mismo sentido del gallo de Villa Alemana, que era un poco como también orquestado para que tú te fijaras más en la religión y menos en lo que sucedía en las calles. Y había un tipo que se llamaba ¿cómo se llama este gallo? El Jimmy Swaggart, creo que es Jimmy Swaggart. El gallo era tan poderoso que tenía satélites propios. Estamos hablando de los años 80, tenía satélites propios que retransmitían su señal a otros países. El gallo transmitía desde Estados Unidos, transmitía a toda América y transmitía a Asia y a Europa. Entonces creo que eso, canal. Claro. Y el gallo, imagínate el diezmo, pero no de una iglesia, sino el diezmo de países. Imagínate la cantidad de plata que le llegaba a ese weón. Entonces había por ahí una disputa con otros ¿cómo le llaman esto? Teleoradores, que también eran tan fuertes como él. Estaba el Jimmy Swaggart y había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también era de la misma onda y tenía la misma fuerza que él. Pero alguien, este gallo se fue en contra de alguien, el Jimmy Swaggart, y alguien lo siguió y lo pilló entrando a un motel con una prostituta. Y ahí se le cayó todo Y el weón pescó y lo hizo público, y el Jimmy, como tenía muchos contactos por todos lados, porque ese era como un poco como la... ¿Cómo se llama esta religión que es como la que tiene el Tom Cruise? Esta es la iglesia, no sé, como media así como tecnológica. Sí. Bueno, era como esa onda, ¿cachai? Entonces era súper poderosa. No hay crimen perfecto. ¿Ah? No hay crimen perfecto. No, pues claro. Mentira perfecta. O sea, el gallo se mostraba, y ya llegaba un punto en que ya no era orador, sino el gallo se mostraba como si fuera casi un dios. La cienciología. Cienciología, exactamente. Entonces este gallo era muy poderoso y tenía muchos contactos en todos lados. Entonces le dieron el dato que iban a soltar esta información en la televisión, y el gallo se presentó en uno de sus programas y dijo: he pecado contra Dios. ¿Cachai? Entonces aquí no voy en que el tipo les lavó el cerebro. Bueno, se los lavó de alguna manera, pero aquí se ve el fenómeno ese de que gran parte de la gente se quedó con él y otro no se quedó con él. Pero no era como uno piensa, que se van todos y algunos se quedan. Se quedaron muchos, de hecho, con él. Y él dijo: he pecado, ¿cachai? Con toda la cuestión, enfrenta a todos en la televisión. Aquí ese mismo fin de semana, el otro fin de semana ya no tenía Jimmy Swaggart en la televisión, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que sucedió con él? Siguió con sus momentos de oratoria, pero él dejó de estar en pantalla y dejó a su hijo. Tuvieron así como un par de años más, eran 2 o 3 años más, y ya de ahí la cuestión ya no dio para más y se bajó. Entonces, el fenómeno tiene tantas dimensiones, pero utilizan siempre las mismas herramientas. La disonancia cognitiva. ¿Cachai? Mira, yo les voy a decir más o menos de qué se trata. La disonancia cognitiva es un concepto fundamental de psicología social propuesto originalmente por el que estábamos hablando al principio, que era Leon Festinger, el 57, y se refiere a la tensión incómoda o malestar emocional que experimenta una persona
cuando sostiene al mismo tiempo dos pensamientos, creencias o valores que son contradictorios entre sí, o cuando su comportamiento contradice sus creencias. Este es lo que sucedió, por ejemplo, con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Muchos sabían que lo que estaban haciendo era malo, pero preferían seguir al Führer que criticarlo, ¿cachai? Porque ellos sabían que tenían un pensamiento, esto está mal, pero por otro lado decían, pero él lo dijo el Führer, ¿cachai? Entonces preferían seguir con el problema que aceptar que el tipo estaba equivocado, ¿cachai? Así que más o menos va por ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algo que decir. Yo tengo por ahí una serie una serie bastante buena. ¿Serie? Sí, Wow. sí. O sea, no una serie, sino una película. No, yo quería como complementar lo que he dicho antes, que igual es importante, como cuando uno se hace la pregunta de por qué la gente se queda también, yo creo que la gente también se pone a pensar en como que humaniza a la persona, como que en realidad, sí, en realidad es real, es humano equivocarse. Entonces, como que ahí de cierta manera está ese enganche como yo también me puedo equivocar porque soy de piel, soy de carne. Entonces, ahí la gente como que tiene como esa debilidad. Es como, Bueno, exactamente lo que acabáis de decir, bueno, es tan preciso. Lo que le pasó al James Howard es que la gente dijo, no, esto fue una prueba del Señor. O sea, fue una prueba del demonio que trató de llevarte, te llevó, pero el Señor te rescató e hizo que aceptaras tu pecado. Entonces, por Exacto. eso tú eres mucho más importante que cualquier persona porque tú lograste aceptar tu pecado. Y lo siguieron. Claro. Pero, pues, weón, no fue. Si habían 100, 80 se quedaron con él y 20 se fueron. claro. Y ese es el tema de la disonancia cognitiva. Sucede con eso. Sucede cuando tú compras, por ejemplo, un auto, el auto vale callampa, porque el modelo es malo. No te dan ganas, ante tu familia, tú preferís manejar el auto como la callampa que decir, ¿sabes qué más? Compré un auto malo. Claro. ¿Qué dice Milton? No, tienes que decir que, claro, pasa mucho eso del tema de no poder reconocer las cosas cuando uno se equivoca. Pero eso también Pero, es producto de nuestra sociedad, en cierto modo, que siempre trata de ser perfeccionista y muchas veces no te da cabida a poder decir, oye, sabes que yo me equivoqué o estoy cometiendo un error, ¿cómo me ayudan? Sí, pero en realidad el fenómeno es personal más que social, ¿eh? O sea, la cuestión te pasa a ti y tú eres el que dice, ¿sabes qué? No voy a decir nada. ¿Cachai? Pero no es algo social, porque social tenés otro tipo, igual te van a criticar y todo, tú sabes, pues, weón, te mandáis un caso así, Sí, pues el po. weón se compró, weón, no sé, La Play 4 cuando nos fuimos para el sur. el Proton en vez de haberse comprado el Mitsubishi, ¿cachai? Claro, pues, Claro. se ahorró 500 lucas el culeado, weón, y al final está ahí, anda con la weá del 3 y el 4. Pero Claro, antes de y- llegar a ese punto, tú tenés que aceptar frente a los otros que la cagaste y tú soy el primero, weón, en frenarte. Pero la Bueno, y no por característica... nada, ¿Ah? y no por nada en esas comunidades, en esas sectas, está el concepto, digamos, de las experiencias. Por eso de intercambiar con experiencias. Cuéntame tu experiencia. Sí. Él venía de tal cosa. Entonces, Claro. cuando se amplia las vivencias hacia el resto Y coinciden. y coinciden, claro, porque ahí tú tienes la mezcla entre algunos que coinciden, otros que como la contraparte, oye, sabes que yo lo pasé desde este lado. Entonces ahí esas vivencias hacen una especie como de enganche para poder Sí. decir, sí, en realidad O estamos sea, todos en una comunidad. Sí, lo que pasa es que hay un montón de herramientas, por eso yo les decía, tomen nota, porque son un montón de cosas que se utilizan como herramientas psicológicas que te permiten tomar el control de la gente. Si tú, yo no, tú, Milton, tomarais conciencia de esta herramienta, podrías manipular a tu señora, weón, tú, John, podría ser que tu ex, weón, trabajara por ti, weón, y después te dijera amo, weón. Bueno, todo eso lo podrías hacer, ¿cachai? Porque existen unas llaves dentro de tu cerebro, pero porque ahora no he ahondado, pero, o sea, no quise ahondar en la conversación porque nos queda muy poco tiempo, pero hay unas llaves que vienen de la época en que tú tenías que tomar decisiones rápidas, ¿cachai? O sea, tú, por ejemplo, tú sigas al grupo sin hacer análisis. O sea, si tú cuando eras imagínate un mamífero pequeño como una suricata y tú veías a todos los de tu manada correr, tú te sentabas ahí a preguntarte,
voy a esperar a ver cuál es el peligro. Tú apretáis cachete porque veías, tú apretar el cachete, no porque tú vieras el peligro. Entonces hay un montón de herramientas que vienen de esa época en que tú convivías con grupos, ¿cachai? Y esas son las que, de alguna manera, los estafadores o los falsos profetas o estos videntes, entre comillas, han logrado sintetizar, ¿cachai? En conceptos súper claros, y al final cuando tomas el control de esos conceptos puedes manipular a quien sea. Mira, antes de terminar, que esto se los voy a decir porque es la única película que es 100% este tema, se llama Luces Rojas. Luces Rojas del 2012. Yo les voy a leer más o menos de qué se trata para que lo entiendan. Yo creo que la han visto. ¿Eh? Se llama, es un thriller psicológico que sigue a la doctora Margaret Matheson y su joven ayudante, Tom Buckley, dos investigadores universitarios dedicados a desenmascarar supuestos psíquicos, curanderos y mediums, exponiéndolos como simples estafadores. Que esto es un poco el tipo de la muela. La trama se intensifica cuando deciden investigar el regreso de Simon Silver, un legendario famoso psíquico que vuelve a la escena pública tras décadas de retiro, después de que un crítico muriera durante una de sus actuaciones anteriores. Mientras Matheson se muestra cautelosa y quiere evitar el caso debido a oscuros recuerdos de su pasado, Buckley se obsesiona con desacreditar a Silver, lo que lo lleva a enfrentar eventos inexplicables que ponen a prueba su escepticismo y su propia cordura. Es una película que juega constantemente con la tensión entre el racionalismo científico y los fenómenos que parecen desafiar la lógica. ¿Cachai? Yo lo vi 2 veces. Es muy, muy buena. Mira, como Tom Buckley está Cillian Murphy. Cillian Murphy es el tipo que hizo 28 días. O 2 días, o una semana después, un mes después, o 2 meses después. El tipo de Solar, creo que es un tipo flaquito. ¿Tú cachai quién es? Sigourney Weaver es la doctora Margaret Matheson. Robert De Niro es Simon Silver, que es este visionario. Elizabeth Olsen. ¿Cachai quién es Elizabeth Olsen? Bueno actor. Sí. Ella es Sally Owen. Toby Jones está hecho por Paul Shackleton, otro gallo súper bueno. Joely Richardson como Mónica Hansen. Leonardo Sbaraglia es Leonardo Paladino. Estos son los actores más o menos para que tú caches. La película no es mala, es súper buena. De hecho, creo que están en una de las plataformas y yo si ustedes tienen tiempo, dejan de ver tanto anime los weones, o si me mandan a ver quizás de 12 capítulos culiados, no me manden más a ver weas de 24, weas perdidas, porque pierdo puro el tiempo tratando de verla. Véanla, échenle una mirada, es súper buena. Y si no la han visto, lo único que les puedo decir que en el final, algo que ellos creían cierto no lo es, y queda tú quedas así como, ¿qué mierda pasó aquí? En Netflix. O sea, sí, es de esas ¿Luces rojas? Sí, es de esas películas que tú, weón, tenés que verla porque en el final tú quedas así. ¿Cachai? Que es como esa película de los magos, donde al final el secreto era que no había un solo mago, sino eran gemelos que tenían un puro nombre y vivían una sola vida los dos. ¿De verdad, no? Que trabajó ahí el gallo que hace de Batman, el Caballero de la Noche. Y tú que hay así como... Sí. También. Entonces, por eso que tú le veías cambios de personalidad, porque había uno de los gemelos, era como buena onda y se metía con una mina, y después cuando estaba el otro era serio, weón, y tú decías, puta, el weón cambia personalidad, pues, y al final porque eran dos, pero eso lo sabía al final de la película. Puta, sorry, les cagué, weón, el final de la película. Ya no veamos ni una buena. No, pero vean Luces Rojas, weón, muy buena. Oye, ya pues terminemos con esto. 1:38, weón. 1:38. Vamos con el reto nivel de la próxima semana. No estén manipulando. Sí, Milton. Usted maneja los animes, así que ¿qué se nos viene para la próxima semana? Por favor, denme algo decente. Ya mira, ya estamos por darte a ti. Yo te voy a dar el reto anime para la próxima semana. Se llama Mob Psycho 100. Por fin me dan una weá como la gente. Bien, gracias, los quiero mucho. Daro le va a dar al John. Espera.
Mob Psycho 100, los 100 no es porque son 100 capítulos en la primera temporada, por gracias, concha. No dijo otro Ace of Diamond jamás, por favor. Otro maratón no. No, nunca más. Bueno, si queréis te doy One Piece, ¿no? Para que veáis. Sí, pero al menos esa weá tiene temporadas decentes, pues tiene 33 temporadas y son decentes la weá. Ya, vamos. ¿Quién va? Yo le doy al John, ¿cuál? One Punch Man. Bien, si te sentís. La primera temporada. Ya. John, si te sentís representado por ese anime, era la idea. Y te voy a venir caracterizado, ¿no? Weón. Falta la pura pero capa. weón, te va a encantar. Te va a encantar porque de alguna manera, tú eres él. Tú eres él, de alguna manera. Y después te vamos a decir por qué. Ya. Pero no es por la vela, Justamente no es por la vela. No, es justamente por algo que dijiste que estabas haciendo cuando partimos el anime. Ya, y el Juan, ¿cuál te tira a ti, Milton? Samurai flamenco. ¿Qué tal esa? Pero bueno, ahí lo veremos. Mira, aquí dice, es un héroe que jamás se rinde, jamás se esconde, jamás se deja vencer y jamás acepta el mal. Fiel a estas palabras, Mayuzuki Hasama ha estado obsesionado con la serie de superhéroes. Esto tiene que ver con los superhéroes, ¿cierto? Sí. Nunca quise ser un héroe. Ok. De eso se trata nuestro anime de esta semana, que no tiene nada que ver con los falsos profetas. Bueno, quizás sí, quizás no. Por lo menos yo sí, porque voy a estar ahí en Mob Psycho 100, donde el jefe de este weón es un falso profeta. Un falso vidente. Yo vi el primer capítulo, así que me cacho por lo menos esa parte. Así que, y One Punch Man también es un gallo que tampoco quiere ser héroe. Quiere vivir su vida normal. De hecho, no se siente héroe. No, él quiere ser héroe por elección, no por. Sí, pero al principio de la serie el tipo no quiere ser héroe. El weón quiere hacer su vida normal, quiere ser fuerte y se obsesiona con una terapia. Bueno, no vamos a avanzar, weón, que el John nos explique, y creo que el John va a tener harto tiempo. No me gustaría que el John no explicara algo de esto. Súper bueno. Oye, y tenemos de aquí no sé cuánto más, semana y media más para poder hacer, y se nos acaba la primera mitad del podcast de este año, sí. Para la gente que esté escuchando, les voy a repetir que no van a sentir nada de cambio. Van a pasar 2 semanas y van a tener otro capítulo, porque nosotros estamos grabando con anticipación para poder hacer un colchón, porque nos vamos a ir de vacaciones en la mitad de año para los que tenemos hijos, tener las vacaciones de invierno de los niños, los que tienen pseudo nietos también. Así que esta vamos a tener como un mes en los cabales, no vamos a grabar, y vamos a volver a lo mejor remasterizado en algunos cambios de formato. Quizás vamos a trabajar mucho más el tema del video. Hoy día estamos grabando ahí estamos grabando nosotros. Estamos grabando junto a estas cámaras en OBS, así que vamos a subir el video y lo vamos a poner en Spotify, porque en Spotify también nos permite subir videos, así que lo vamos a poner ahí y lo vamos a poner en YouTube. Y si esto funciona y no es tan difícil manejarlo, yo creo que vamos a seguir por ese lado y vamos a empezar a tener este tipo de cosas, ¿ya? Igual esto es súper experimental para nosotros no somos tipos de video hasta ahora. De hecho, imagínate, estos lentes soy lo único que me puse para verme bonito, pero esto de acá es porque está chascón. No porque haya querido, pero creo que yo me corté hasta el pelo, compadre. Claro, yo creo que vamos a tener que empezar como a pensar un poco más en cómo nos vemos en cámara, que hasta este último tiempo en realidad nosotros nos salíamos de la cama a veces y en pijama grabábamos el audio. O cuando estábamos juntos en la casa del John, en realidad no nos interesaba mucho cómo nos veíamos ni nada. Ahora vamos a tener que empezar a preocuparnos un poco, a ponernos pues un poquito de crema con ácido hialurónico, igual de ese estilo, para poderse ver un poco más joven. Ya, porque yo soy el mayor, el que me sigue, ¿quién es? ¿De ustedes dos? ¿Cuál? ¿Con cuánto? 46. 45. O sea, 8 años de diferencia ya. Acabo de dar un secreto que no debería haber dado. Yo 53, el John 45, Milton 43. 44. Sí. Porque le voy pisando los talones al John. Bueno. Pero es harta, no somos tan jóvenes como otros jóvenes, pero quizás nos vemos jóvenes, no sé. Yo me siento joven al ver anime y me encanta porque crecí con anime, como Mazinger. Seguí mi adolescencia como con Robotech y aprendí a ver otro tipo de anime junto a mis hijas.
que no fueron Sailor Moon, por supuesto, pero fue Sword Art Online o fue Attack of Titans, y después ellas siguieron creciendo. Yo me quedé un poco con la afición de seguir con los animes. Y bueno, Milton, que ha sido un niño toda su vida y ha visto anime desde que yo lo conozco, partiendo por Slam Dunk y otro, Scaflón, la leyenda Scaflón, que era como una de tus preferidas. Te mandé algo que no lo he visto. Después lo vamos a conversar cuando tenemos aquí, hagamos el after podcast, lo vamos a tirar. Así que eso. ¿Verdad? Sí. ¿Cierto? Ya. Sí. Cerremos un poco. ¿Cómo les fue? ¿Qué pensaron? ¿Cómo estuvo el capítulo? Estuvo bonito porque le pusimos más el tema del reto anime. Y un poco para mi tema, me cagaron. Pero no importa, traté de salir jugando en el tiempo. John, ¿qué te pareció? No, mira, súper bien. Primero, el tema de los animes al principio me dieron ganas de ver de nuevo Robotech. Hace tiempo no lo veo, así que voy a seguir ahí el revisarlo y verlo de nuevo. Uh-huh. Y el tema tuyo de hoy, sí, la verdad que es un temazo, es un tema súper real para considerar. Para considerar las redes sociales especialmente. Exactamente, tanto como para uno como para también para nuestros seres queridos. Uh-huh. Así que eso, te felicito por el temazo de hoy en día. Oye, yo adelanto, que les voy a adelantar a la gente que nos está escuchando, vamos a tener 2 episodios muy parecidos al que tuvimos hoy día. Uno, juegos mentales y psicológicos, que lo voy a sacar yo, va a ser el primer episodio de la segunda mitad. Y el otro lo va a sacar el John con uno que se llama Dilemas en tiempo real. Y ese, me gustaría que el John... ¿Cuál era el tema que habíamos logrado sintetizar que era bien importante para este anime? ¿Te acordás? ¿Cuál era el punto, el tema central? Porque eso de dilemas de tiempo real está enfocado a personas que cometían errores que provocaban accidentes o situaciones complejas, pero que no tenían posibilidad de tomar otra decisión, o cualquier cosa que hicieran iba a provocar un problema. Y eso tenía un nombre. ¿Te acordáis cómo se llama? No te voy a decir, ¿para qué te voy a decir? No me acuerdo. Bueno, tiene un nombre muy especial y también es parecido al tema de la disonancia cognitiva. ¿Cachai? Entonces vamos a hacer como 2 o 3 capítulos muy parecidos en términos de manipulaciones mentales y de errores. ¿Cachai? Por ejemplo, el tema de Chernobyl, el tipo que apretó el botón para apagar el reactor, en realidad estaba haciendo lo correcto. Lo malo es que el procedimiento nunca consideró que la punta de las barras que iban a ingresar están hechos de grafito, y ante la temperatura estas se fracturaron y hicieron explotar todo. Bueno, no es que lo hicieran explotar, es que había también un montón de vapor y toda la cuestión, pero fue eso básicamente. Entonces, el tipo hizo lo correcto y quedó la caca. Y no fue tampoco un error porque el procedimiento estaba bien hecho. Sí, lo que pasa es que la situación no daba para algo diferente. Igual que el tema del Costa Concordia, que es un buque que el tipo giró, ¿cachai? Porque esa era la opción que debería haber hecho, pero iba con tanta velocidad que siguió avanzando de cotea, así como los caballos corraleros, y le pegó al borde. Entonces el John va a tener un capítulo excepcional, muy bueno. Y en los juegos mentales que yo también voy a tocar, ahí también voy a hablar también, pues esto es un adelanto para la próxima mitad. Voy a hablar sobre cómo nos manipulan a nosotros para poder comprar cosas. ¿La esposa o el comercio? No, porque una es obligación. No tenéis derecho a decir que no, y en cambio la otra, cómo te manipulan para que tú compres. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper rápido. Voy a hablar sobre un tema de que un tipo tenía un producto, cuando lo fue a vender nadie se lo compró. Entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? No voy a decir el producto para que quede un poco para poder contar algo. Tomó y hizo una sociedad con un tipo que tenía un negocio muy exitoso en Nueva York, pero eran negocios así como negocios para ricos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso ese mismo producto, lo puso al lado de los productos para ricos, y le puso un precio pero así exorbitante, y la cuestión se transformó en un éxito total. Todos querían tener uno, ¿cachai? Entonces hay un fenómeno que ¿cómo se llama esto? Que tiene un nombre, que donde tú deseas algo que existe porque tú tienes la conciencia de que es importante por cómo se ve rodeado, ¿cachai? Después tenemos
también la manipulación de los colores. Los colores dentro de las marcas tienen sentido, te hacen sentir hambre, te hacen sentir ansiedad, te hacen sentir deseo, ¿cachai? Entonces ahí voy a trabajar con los juegos mentales, que va a estar muy interesante y espero que esta vez sí me den más tiempo, y así que espero que los animes sean más cortitos nuestro resumen. Quiero que practiquen, bueno, y que no superemos, bueno, los 5 minutos por cabeza, por favor. No estamos alargando mucho, o sea, los animes, imagínate, el que tenía yo tenía 99 capítulos en la primera temporada nomás. ¿Y de cuál te tocó a ti? La que me tocó a mí, Space Brothers. Space Runner, sí. No, sí. Bueno, bienvenido al mi mundo de Ace of the Diamond, pues, bueno. Sí. El Dara tenía un poquito menos, tenía 98. No, 77 capítulos. Muchas gracias. Hasta luego, pero nadie me advirtió esa weá. Perdí 8 horas de mi vida, weón. 8 días o 8 horas, no sé cuánto ahora, sí, pero fue mucho. Y lo peor de todo es que no era interesante, porque si me tocaba Space Brothers, lo veo la weá, pues. Completo y no alego. Me tocó una weá que no tenía sentido. Que justamente eran esas weas de deportes que odio. Bueno, Okay. Pero bueno, es así. Así que eso, vamos a estar súper entretenidos y a lo mejor vamos a cambiar algo el formato. Vamos a estudiarlo porque también, como te digo, tenemos que darle espacio a todo. Tenemos que dar espacio al reto anime, le tenemos que dar espacio a los temas centrales. Entonces quizás la dinámica va a ser un poco distinta. A lo mejor vamos a poner el reto anime de la semana pasada y el reto anime de esta semana juntos para podernos alargar con el tema central y no tener este sándwich ahí entre anime y el tema central por el medio. Eso, pues, chiquillos. Milton, tu cierre. Bueno, gracias a todos los que nos van a escuchar. Espero que les guste el capítulo y gracias, Daro, por el tema. Me reí harto. Igual te deja hartas cosas para pensar en el tema principal. Entonces, y la gente y que no caigan en el juego. Claro. O si caen, no pisen el palito. Tratan de seguir viviendo. Que no pisen el palito, que no vayan a esas charlas ahí en el Sheraton donde te venden unos productos y son unas estafas piramidales porque usan exactamente los mismos herramientas. Misma herramienta, y quizás mezclen un poco los juegos mentales y psicológicos con el tema de la disonancia cognitiva y al final termináis, weón, con una deuda de padre, señor mío, weón, y no ganáis nada en la vida. Eso. Exacto. Ya, John, ¿tu cierre ya lo tenías o ya lo dijiste? Yo lo dije. Ya, yo voy con mi cierre. Oye, me pareció súper bueno, entretenido. Esta vez nos pasamos muchísimo con el tema de los temas del reto anime, pero valía la pena porque en realidad Macros de Robotech es un tema que en lo personal no me gustaría cortarlo porque sí nomás. Había que hablarlo y de hecho yo creo que hicimos un resumen ultra mega compacto y no había manera de hacerlo más compacto. Es que es muy sensible para nuestra generación. Entonces, es muy sensible, exactamente. Había que hablarlo. Sí, marcó a mucha gente. Yo creo que mucha gente que está en la Fuerza Aérea de haber seguido a eso, producto de Macro. Y muchos han pensado en el espacio, producto también de Robotech y de todas estas cosas. Oye, así que eso, me pareció súper bueno. El tema central me hubiese gustado haberlo atacado con un poco más de profundidad. No lo leí o no lo preparé, o sea, no lo presenté de la manera que yo quería porque en realidad me queda muy poco tiempo. Pero para la próxima espero poder meter un poquito de lo que acabo de hablar en el tema de los juegos mentales y a ver si puedo terminar un poco los conceptos, porque me interesan más los conceptos que las historias, aunque las historias también son importantes. Eso. Se puede complementar. Sí. Se puede complementar. Eso. Recuerden que nosotros tenemos redes sociales, tenemos Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube. ¿Qué más tenemos? Instagram, sí, pues ya dije Instagram. Tenemos en nuestros podcasts, están en Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music y ahora hace poco lo implementamos en Amazon Podcast. Así que estamos cubriendo creo que el 90%. También estamos en iVoox, pero producto de un rebote, porque cuando entramos en una de estas plataformas lo lanza también en iVoox, que es otra plataforma de podcasting. Así que eso, todavía no abrimos nuestro Patreon, así que el cafecito y el copete queda botado, lo tenemos que autofinanciar, pero en algún momento espero que se pongan con algo, pues, chiquillos, para que poder tener algo más bonito, más y para que tenga sentido también hacer esto, ¿ya? Así que eso, voy a cerrar, así que prepárense para el cierre.
muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Al fin tenemos podcast. Y con ustedes, nuestros queridísimos amigos, espero que estén ustedes. Y va a ser especial, por favor, antes de cerrar, díganme de qué se trata el próximo capítulo. El próximo capítulo Uh-huh. se va a llamar ¿O de qué se va a tratar? del el Mundial en vivo. Vamos a tener una reacción en vivo de un Mundial en vivo. partido. Ojalá que sea Sí. bueno el partido. Elijan uno bueno, por favor. Vamos a ver qué partido. Hay hartos partidos buenos. Hay Estamos viendo partidos. el Milton el otro día. Hay Sí. partidos partidazos. Sí, por ahí hay uno de Partidazos. Escocia que me gustaría que a lo mejor lo viéramos. Oye, bueno, entonces nos vemos en otro capítulo de ¿qué? Al fin tenemos podcast. Eso, al fin tenemos podcast. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.